Hola a todos, bienvenidos otra vez a Marketing Addiction. Pues arrancamos este año 2021 y creo que arrancamos como nadie se lo esperaba. Otra vez arrancamos con cuarentenas, encierros, incertidumbre y demás. Pero bueno, creo que la mejor manera de sobrevivir esta incertidumbre pues será escuchando a los expertos. Así que para arrancar el año tengo un invitado de lujo, totalmente de lujo. Yo creo que es un honor tener aquí a Juan Luis Izaza. Él es el presidente para DDB México y vicepresidente de Estrategia e Innovación para DDB Latina. Es un experto en temas de estrategia, por más de 20 años ha acompañado el desarrollo de marcas de primerísimo nivel en toda la región, así que, pues, Juan Luis, gracias por atender esta invitación y qué rico tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación, un placer y un honor que me hayas invitado. Aquí estoy para que hablemos, como tú dices, de este año que ya yo creo que pensábamos que iba a ser diferente y en algún momento nos dimos cuenta que no iba a ser tan diferente. No, así parece lamentablemente, pero bueno, yo creo que en vez de lamentarnos ahí es que actuar, Juan. Entonces, en ese propósito, yo lo que quería con esta conversación es porque, digamos que yo te he seguido pues obviamente ya por muchos años que nos conocemos y he tenido, digamos, la fortuna de leer ese reporte que haces anualmente de las tendencias del año siguiente. Y el de este año 2021 me pareció que es muy oportuno, me parece que tiene una visión muy amplia de lo que podría uno considerar en nivel de tendencias para esta realidad y sobre todo me parece que es muy realista. Entonces, quisiera que pudiéramos hablar de ese reporte que comprende 8 tendencias, ¿no, Juan? Entonces, yo lo primero que quisiera preguntarte es, uno, ¿qué lo motiva a escribir ese tipo de reportes y cuál es la satisfacción pues, de uno poder decir, bueno, esta es mi visión y ayudar? ¿Cómo es esa propuesta inicial de cómo surge esa iniciativa, digamos? Bueno, a ver, te cuento un poquito de historia. A ver, yo empecé este año hace 11 años comencé a hacer el reporte de tendencias. Empezó como un ejercicio personal, la verdad. Empezó diciendo, bueno, empieza el año, voy a mirar qué hay de todos los reportes, de todo lo que se ha publicado, de todo lo que veo que está pasando, cuáles son los temas claves del consumidor. Y me salieron 8 la primera vez. Y me salieron 8 temas que yo dije, bueno, esto es como lo que es más importante. Y de ahí empecé a compartirlo con mi equipo. Como te digo, al principio era un ejercicio personal, era para yo tener claro, digamos, con miras al nuevo año. Y empecé a compartirlo con mi equipo, con algunas personas, y me empezaron a decir, bueno, pues, ¿por qué no lo publicas en redes sociales? ¿Por qué no lo haces público? Y así empezó. Y luego la gente ya me lo iba pidiendo y la gente fue como con mucho cariño. Yo agradezco mucho como que la gente lo comenta muy bien, lo espera, lo comparte. Entonces, bueno, así nació. ¿Cuál es la motivación? Pues yo creo que la motivación sigue siendo la misma del principio, que es un poco de todo esto que está pasando, de todo esto que no tenemos claridad porque pues todos los años igual traen incertidumbre. Obviamente estamos en una época de mucha más incertidumbre, pero todos los años siempre hay una cuota de incertidumbre. Entonces, ese ejercicio de mirar qué está pasando con los consumidores, qué está pasando con la vida de la gente y qué va a ser relevante en el nuevo año, pues creo que siempre es un ejercicio que intelectualmente es muy estimulante para mí. Entonces, creo que es lo mismo, es ese estímulo intelectual personal que ahora es un poco más público que antes, pero creo que la motivación sigue siendo la misma. No, y creo que todos agradecidísimos porque realmente es un documento valioso y lo vamos a discutir aquí. Yo creo que para todos los que nos siguen se van a dar cuenta, digamos, como la visión tan profunda que tienes de, digamos, como de las realidades que estamos viviendo. Entonces, Juan, pues entremos en materia. Yo, digamos, lo que leí, tenemos, como dijiste al principio, son 8 tendencias. Esa primer tendencia para este año que me pareció, pues como que absolutamente realista, ese optimismo controlado, ¿no? O sea, sí, estamos pensando que el 2021 va a ser mejor, pero un momento, tranquilos todos porque no estamos tan seguros. Eso, ¿cómo lo entiende uno? ¿Cómo explica uno esa tendencia? Pues mira, nace de una cosa interesante. Yo empezaba a leer y había una cantidad de reportes, una cantidad de análisis, de estudios que hablaban del optimismo, ¿no? La vacuna trae el optimismo, la gente empieza a superar tal. Y la otra mitad decía,
va a ser un año que va a tener muchos problemas. Si bien llega la vacuna, la reactivación económica empieza a pagarse todo lo que se debe de todos los auxilios y subsidios que se le han dado a la gente por la pandemia. Si bien es cierto que se va Trump, pues Biden tampoco sabemos realmente qué tanta capacidad va a tener de poder gobernar. Entonces, como que, pero por cada noticia buena hay una mala. Entonces, por eso al final decidí llamarla como este optimismo controlado, ¿no? Este optimismo bajo control. Sí hay optimismo, pero cada cosa que pase nos va a generar también mucha preocupación. Hasta dónde podemos ser optimistas. Yo creo que esa es la pregunta que el consumidor va a tener todo el año. ¿Hasta dónde puedo ser optimista? No sé, vamos ya en mayo o vamos ya en junio y hasta ahora las cosas van mejorando, tal, pero ¿y qué va a venir? ¿Cómo será el segundo semestre? Entonces, se podrá celebrar, pero siempre pensando que puede ser que no se pueda celebrar. Entonces, creo que ese es lo que resume, digamos, esa tendencia. ¿Y eso cómo lo debería entender una marca, Juan? O sea, porque estoy de acuerdo, creo que es una posición donde con cierta cautela hay que entender lo que está pasando sin perder obviamente el optimismo, pero uno cómo desde las marcas entendería eso para capitalizar esa tendencia. Pues mira, es interesante porque el año pasado hicimos una encuesta y de hecho lo vi en un par de estudios que leí donde a la gente le preguntaban qué deberían hacer las marcas y obviamente la gente decía pues ayudar a los más damnificados con la pandemia y tal, pero había gente que mencionaba ayudar con el estado de ánimo. Entonces como que la gente era muy consciente que las marcas tienen la capacidad de generar mensajes que levanten el optimismo y digamos como la actitud positiva. Entonces yo creo que eso significa para las marcas. Es ayúdennos a levantar el optimismo, pero tampoco se vuelvan locos, tampoco empiecen a decir pues que ya el mundo es una maravilla y que todo es genial, porque la realidad es que la gente pues va a decir ustedes de qué me están hablando. Entonces yo creo que las marcas tienen que ayudar a sembrar el optimismo, ayudar a sembrar esperanza. Probablemente la palabra clave para las marcas más que optimismo será esperanza, pero entendiendo que todavía queda un camino largo, pero lo que sí pueden hacer es ayudar a celebrar cada éxito que vaya lográndose, cada momento que se vaya logrando. Me impacta, por ejemplo, cómo los países, hay muchos países donde ya muchos no, pero hay algunos países donde ya se empezó a aplicar la vacuna y hay una aparición de los medios en el momento en que surge la vacuna y hacen un reportaje con dos o tres de las personas que tienen la vacuna primero y después qué. O sea, ¿dónde están las marcas? Podrían estar patrocinando el conteo, podrían estar patrocinando historias de la gente que recibió la vacuna. Entonces siento que esas pequeñas victorias son una oportunidad gigantesca para las marcas. De acuerdo, creo que hay un mensaje interesante ahí. Y respecto a la segunda tendencia, es que me gustan mucho los nombres que le estás poniendo a las tendencias porque generan reflexión por ejemplo, donde dice capitalismo suave. Digo reflexión porque estamos con el tema del capitalismo salvaje. Capitalismo ha sido siempre como esa necesidad de producir y de comprar, vender, y es lo que nos mueve a las marcas, ¿no? Esa crecer permanentemente. Ahora estamos hablando de capitalismo suave. ¿Eso qué significa, Juan? Pues mira, significa todo este cuestionamiento que hemos visto ya hace mucho tiempo del capitalismo, en el cual las marcas quedan de alguna manera insertadas. Gran parte de esta discusión sobre si las marcas tienen que tener una responsabilidad como los gobiernos, ¿no? A mí me impactó mucho el año pasado cuando Edelman repitió su estudio del barómetro de la confianza en mayo, que siempre lo hacen en enero, lo repitieron en mayo para ver el impacto con la pandemia, cómo la gente lo que más le pedía a las marcas era lo mismo que le pedía al gobierno. Si las marcas se volvieron como un segundo gobierno y tenía que ver con ayudar a las personas a raíz de la pandemia. Entonces, como que la gente empieza a esperar de las marcas y de las corporaciones una función, digamos, casi sí, gubernamental, casi como de apoyo y de alivio. Entonces, eso tiene mucho que ver con que estemos teniendo una discusión muy vieja ya sobre la inequidad, ¿no? Si tú te acuerdas, el 2019, el final del 2019,
hubo marchas en los 5 continentes. Hubo un momento en que 19 países del mundo tenían las calles paralizadas al mismo tiempo con manifestaciones y con marchas. Y todo, el hilo conductor detrás de todo eso era la inequidad, ¿no? Era el gran tema, ¿no? En Colombia particularmente me acuerdo que crecieron las conversaciones sobre la inequidad un 400%. Es decir, básicamente estábamos viviendo un momento complejo digamos, del capitalismo y de la sociedad a raíz de la inequidad y al mismo tiempo la gente mirando mucho a las marcas, ¿no? Entonces, esos dos elementos unidos pues nos permiten decir no es momento para capitalismo salvaje, como tú bien lo mencionas, no es momento para un capitalismo tradicional, tenemos que suavizar el capitalismo. Y otra cosa que es interesante es que hace un par de años que de hecho creo que en las tendencias del año pasado había mucha mención hacia el tema del socialismo. Y eso fue desapareciendo de alguna manera, también porque la pandemia fue una prueba, digamos, en muchos casos, de cómo si era que los países que eran capitalistas o digamos que tenían un sistema más de derecha o de izquierda estaban mejor preparados o no, y al final pues nos dimos cuenta que no importaba los de izquierda, los de derecha, pues todos tuvieron, como era lógico, y están teniendo y van a tener dificultades, pues porque es una situación completamente inesperada, es una situación completamente que se sale de las manos de cualquier gobierno, no importa su enfoque. De todas maneras, estamos viendo cómo los gobiernos responsables, serios, menos populistas, pues han sido los que mejor han funcionado, pero no importa si es de izquierda o derecha. Entonces, también ese tema del socialismo no desaparece, pero digamos que está mucho menos presente. Entonces, hoy es más interesante hablar de un capitalismo suave que de movernos hacia un socialismo, y eso es lo que me parece que es interesante. Mira que el tema ya el Foro Económico Mundial habla de hay que reformar el capitalismo, pero no dice hay que crear otro sistema como era antes. Incluso el Papa había lanzado que iba a ser una cumbre para ver cuál era el modelo que debía reemplazar el capitalismo. Hoy ya nadie habla de eso, habla más bien de un capitalismo suave, ¿no? Entonces, para las marcas, de lo que exponías ahí en este documento, para las marcas lo que queda es, en este marco del capitalismo suave, es pensar en ese propósito superior, ¿no? Ese propósito Sí, superior sí. de sumar realmente. Sí, exactamente. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo me vinculo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo aporto? ¿Dónde genero valor? ¿A quién le puedo ayudar? ¿Quién no tiene acceso a mi producto y lo necesita? Esa es la gran pregunta para las marcas este año en ese capitalismo suave. No es un momento de subir los precios, no es un momento de salir a buscar, digamos, una actitud agresiva de mercado en todos los niveles. Y ahí hay un punto que es importante, y los empleados, el marketing de adentro es el mismo marketing de afuera. La gente, acuérdate en la pandemia cómo la gente reconoció y premió a las marcas que cuidaron de sus empleados. Eso es capitalismo suave. Perfecto. Y esta tercer tendencia, la verdad que es de las que más me gusta porque yo creo que interpreta la realidad que estamos viviendo de los individuos, o sea, a nivel individual, y es este tema de vida anfibia, ¿no? Eso, en tus palabras, que me gustó mucho la explicación que diste, pero chévere que la compartamos, Juan, ¿cómo le explicamos eso a la gente? Porque me pareció que es de las más acertadas. Pues mira, a mí me gusta mucho también el título de anfibio, pero también usé el término dentro de la descripción, también usé el término de ambidiestro. Y creo que es un poco también lo explica bien, y es, desarrollamos las dos manos en esta pandemia. O sea, aprendimos a trabajar en un lado o en el otro. O sea, lo que nos va a quedar de esta pandemia es que podemos estudiar y también trabajar, ser papás, ser profesionales al mismo tiempo, ¿no? Estar en el campo, pero trabajando, estar de vacaciones, pero en la casa, ¿no? Entonces, esa capacidad como de movernos mucho más naturalmente por los momentos, por las situaciones, por los lugares, ¿no? Entonces, en el tema de e-commerce, por ejemplo, todo ese desarrollo de e-commerce, acuérdate del principio de la pandemia, la gente decía, no, se van a acabar las tiendas. Las tiendas no se van a acabar. Lo que pasa es que somos ahora anfibios. Entonces compramos online, pero
pero cuando podamos volver a las tiendas, vamos a volver a las tiendas. Seguramente las tiendas van a empezar a tener otro rol diferente, que es una cosa que ya se ha dicho hace mucho tiempo, pues antes de la pandemia ya estábamos diciendo que el retail se reinventaba y tal, pero lo que es interesante es que el retail tiene unas funciones, no sé, mi experiencia personal y probablemente a mucha gente le haya pasado algo similar. Yo empecé, cuando empezó el confinamiento, yo empecé a pedir todo online y toda la compra de supermercado online. Y de repente me di cuenta que lo que mejor podía hacer era ir al supermercado porque era mi distracción, el poder salir y poder, ¿no? Ya que no me podía reunir con gente, ya que no iba a la oficina y tal. Y entonces al final me di cuenta que ir al supermercado era una manera de salir. Ahora lo que hago es que a veces pido online, a veces voy personalmente. Entonces me muevo, digamos, es algo que no es urgente, lo pido online y me puede llegar mañana, me puede llegar en 2 días. Es urgente o lo quiero ya mismo, pues voy y lo compro. Entonces también como que hay muchas cosas en las que la gente se empieza a mover de una manera u otra. Eso es básicamente esa vida anfibia. Sí, y de esa vida anfibia me parece que como tendencia aplicado ya a los negocios, a las marcas, súper rescatable el tema de la facilidad que tendremos para estar trabajando y viajando, ¿no? O sea, yo me puedo ir mañana a una playa, pero puedo estar cumpliendo como responsabilidades en el día, pero aprovecho la noche para hacer lo que yo quiera o al mediodía, lo que sea. Entonces, como que eso es una ventana espectacular para el tema del turismo, es una ventana para también el tema de la ropa, cambia un poquito, ¿no? También esa formalidad, todas esas cosas. Creo que en ese sentido Claro, es donde uno tiene que claro. empezar a entender la tendencia, ¿no? Claro, la pijama para trabajar, pero el trabajo para, o sea, el cómo nos movemos con esa comodidad de aquí estoy con mis amigos en no sé qué, pero en 5 minutos puedo estar conectado teniendo una reunión contigo y esa es esa vida anfibia, es esa capacidad de movernos con mucha más flexibilidad que hasta ahora, a pesar de que existían los medios, que eso es lo interesante, o sea, realmente en la pandemia no se descubrió ningún sistema, o sea, Zoom creció, pero Zoom ya existía. Entonces, realmente, ¿por qué muchas cosas no las hacíamos por Zoom antes? Porque no éramos nosotros anfibios. Zoom ya existía, el comercio online ya existía, todos los supermercados tenían pedidos online, pero nosotros éramos los que no éramos anfibios. Ok, muy bien. Entonces, la cuarta tendencia, Juan, que es el rediseño individual. Ese también me gustó mucho. Me gustó mucho porque sí es igual pues como todas las que estamos conversando, pero este sí que siento que es una realidad de lo que está pasando hoy con toda esta generación Z y demás. Es como esa proclama de que yo soy único, ¿no? O Sí, eso se explica así, o cómo lo explicamos para que nos entiendan muy bien esa tendencia. pues mira, para mí el rediseño individual tiene dos elementos importantes. Uno tiene que ver con esta explosión de reinventarse profesionalmente de la gente, ¿no? Esa es probablemente la razón principal y la que le da nombre a la tendencia. Cómo la gente empezó a hacer cursos online a raíz del confinamiento, pues obviamente porque tenía probablemente más tiempo libre y tal, y algunos empleados que quedaron, digamos, sin trabajo, cómo pues empezaron a ver que poder estudiar online era una alternativa para calificarse, digamos, para otras posiciones y demás. Esa es una forma de rediseño en la que cada uno como que se reinventa, se rediseña a sí mismo. Pero también quise meter este tema, digamos, de la diversidad, porque era una pregunta que me venía haciendo hace mucho tiempo, ¿hasta dónde va a llegar este tema de la diversidad? ¿No? Hace unos años, en algún reporte de tendencias, hablaba de las nuevas mayorías, que era lo que antes eran las minorías y ahora se volvían como las nuevas mayorías, porque aunque numéricamente seguían siendo pues grupos más pequeños que la masa, de todas maneras empezaban a ser muy influyentes, ¿no? En temas de diversidad de género, en términos raciales, en términos de origen étnico y demás. Entonces, lo que siento que empieza a pasar ahora es la transición normal de la tendencia, es decir, primero fue como la novedad, después vino el empoderamiento y ahora un poco es la aspiracionalidad del resto de grupos. Entonces, ya empieza a pasar es que la gente quiere de alguna manera mostrar que tiene esa faceta única, diferente, o es mi antepasado, o yo soy producto de una mezcla de algo, o tengo de alguna manera alguna forma de discapacidad, o de alguna manera quiero mostrarme diferente, quiero mostrar que yo pertenezco como a ese mundo, digamos, en un mundo que está buscando la diversidad, cada uno empieza a tratar de vender su diversidad, ¿no?
Entonces a eso se refiere mucho ese rediseño individual, ¿no? Sí. Y aquí con las marcas, una cosa que es importante destacar es que a veces el tema de la diversidad, las marcas no lo han sabido abordar, ¿no? Con Black Lives Matter hubo muchas discusiones sobre marcas que trataron de subirse a la tendencia y generaron rechazo. Entonces también mucho cuidado. Lo que hay que decirle aquí a las marcas es mucho cuidado. No piensen que pueden hablar de diversidad si antes no tienen la diversidad dentro de la compañía, incluso en sus directivos. Entonces, eso hace que sea, digamos, que las marcas tengan que mirar mucho eso antes de pensar que es un tema cool del cual pegarse, es mucho más un tema que tienen que vivir desde adentro. Es más, no seamos una marca oportunista en ese sentido, ¿no? Porque pareciera que esa tendencia podría generar ese oportunismo en las marcas, como ocurrió con lo de Black Lives Matter y esas cosas que estás mencionando. O sea, si Sí, a mí uno, de todas maneras me parece que cuando una marca se suma a un movimiento de estos, pues puede ser oportunista, pero de alguna manera también estos movimientos se hacen grandes en la medida en que también las marcas los apoyan y que las marcas hablan de ese tema, ¿no? La capacidad de amplificación que tienen las marcas es muy grande. Cuando Black Lives Matter, yo me acuerdo una cifra, era algo así como el 70% de todas las 100 marcas más grandes del mundo, según Interbrand, 70 de ellas habían tenido algún tipo de vinculación con Black Lives Matter. Eso es invaluable. Imagínate que tú logras que 70 de las 100 marcas más valiosas del mundo hablan de un tema que tú estás lanzando, un tema social que tú estás promoviendo. Pero sí es verdad que muchas veces el consumidor ve que la marca tiene más bien intereses eh, quizás económicos más que intereses realmente por mejorar la sociedad. de acuerdo, sí, yo creo que esa es la línea delgada que uno puede nunca olvidar para no irrespetarle y no dar ese mal mensaje. Yo creo que a veces ahí las marcas nos equivocamos. Y bueno, y la quinta tendencia es, yo soy doctor. Esa también es muy llamativa. Y también yo creo que esa es absolutamente una radiografía de lo que estamos viviendo, ¿no? Esa tendencia, Juan, expliquémosle a la gente en qué consiste, cómo es tu Pues visión. mira, esa es la evolución natural de lo que decíamos ya desde hace años de la gente en Internet diagnosticándose, ¿no? Llegando donde el médico pensando que tiene cáncer terminal y en realidad pues el médico se daba cuenta que no tenía ningún problema o que realmente era otro mal. Pero sí es cierto que la gente hoy pues desde hace mucho tiempo tiene su propia medicina, su propia segunda opinión médica con Internet. Y esto pues lo hemos vivido hace mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando hay una pandemia? Pues que la salud se vuelve un tema tan importante y como toda la información la tenemos al alcance pues de Google, entonces la gente empieza a decir cómo tendría que ser el confinamiento, la gente empieza a decir cómo tendría que ser la vacunación, la gente empieza a decir qué problemas tiene la vacuna, ¿no? Entonces es esa evolución natural de que todos de alguna manera sentimos que somos doctores. Entonces, también la telemedicina va a ayudar mucho en ese sentido porque pues la gente va a tener probablemente mucho más acceso a otras formas de medicina y demás que ya se separan un poco del médico tradicional. Y esto pues indudablemente hace que le da mucho más poder a la gente. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Pues que a raíz de la pandemia, pues también todo el mundo quiere comer mejor, todo el mundo quiere cuidarse más, incluso en algún momento veíamos que la gente estaba preocupada incluso por los seguros de salud. Entonces, en muchos países donde probablemente el gobierno no tenga tan buena cobertura o no tengan un sistema de salud como estable, digamos, como es el caso de Colombia, sino países donde la salud pues no funciona bien, pues la gente ante una pandemia empieza a decir, bueno, yo qué plan de salud tengo, cómo tengo que vincularme, qué hago en caso de que algún familiar esté con una enfermedad como esta. Entonces, creo que la gente se toma mucho más el tema de la salud mucho más en serio. Sí, y esto como marca se nos conecta con la primera, ¿no? La marca tiene que generar, perdón, sí, yo diría que con la primera que es el tema del optimismo, hay que generar es confianza, hay que generar bienestar, hay que buscar el tema de propósito superior para las marcas, ¿no? Sería como Sí, ese es el mensaje.
Claro, y también las marcas ser muy conscientes de que todo es salud. Es decir, que la gente te va a estar preguntando qué medidas tienes de seguridad, la gente te va a estar preguntando si eres un alimento, qué fortificaciones y beneficios para la salud tienes, si eres un espacio físico, te van a preguntar cómo estás filtrando el aire, si eres un espacio, ¿sabes? Entonces, siempre como elementos que tengan que ver con la salud, creo que es una fuente inagotable de innovación para las marcas. ¿Qué le sumo de salud? ¿Qué le sumo? Cómo la exhibición tiene un sistema de desinfección no sé cuál, nuestros productos tienen un sistema de filtrado no sé cuál, todo lo que sea relacionado con la salud para la gente en este momento es música para los oídos. De acuerdo. Bueno, sigamos con la sexta tendencia. Es esa desconfianza normal en estas circunstancias. Creo que no necesita mucha explicación, pero sí una visión tuya. ¿Cuál es esa? Es que son dos palabras, realmente, son dos temas, ¿no? Desconfianza y normalidad, ¿no? La famosísima nueva normalidad, ¿no? Que ya la gente decía, en algún momento me pidieron dar una conferencia durante la pandemia para explicarle a todos los ejecutivos de una compañía, pues, la situación que estábamos viviendo. Y usé en el título la palabra o el concepto de nueva normalidad y me dijo, mira, la conferencia perfecta, pero por favor quítale lo de nueva normalidad, que no queremos oír más nueva normalidad. Entonces ya llegó un momento en que la gente ya nos desespera el término nueva normalidad. Entonces, un poco como que el reto aquí en esta tendencia era, bueno, ¿qué significa la nueva normalidad? ¿Qué va a ser esa nueva normalidad? Y es muy sencillo, la nueva normalidad significa desconfianza. Eso significa la nueva normalidad. Es decir, ya vamos a vivir una vida donde nos va a costar mucho confiar, nos va a costar mucho estar tranquilos, nos va a costar mucho creer. Aquí digamos que sí que tiene que ver con el tema del optimismo y donde las marcas pueden ayudar mucho a que la gente de alguna manera vaya viendo los avances y vuelva a confiar, ¿no? Pero el tema de la privacidad que viene subiendo de importancia, ¿no? Lo estamos viviendo justo en este momento con el tema de WhatsApp y la gente preocupada por el tema de los datos. Eso es desconfianza, ¿no? Ya empezar a cuestionarse tantas cosas que antes probablemente no nos cuestionábamos tanto. Esa nueva normalidad se define como desconfianza. De acuerdísimo. Creo que eso no requiere mucha explicación y las marcas sí tienen que entender la tendencia para usarla de la mejor manera. La próxima tendencia es pensar humano. Esa también yo sí quisiera pues tu explicación porque ahí sí creo que hay tema pues por desarrollar para aclarar. Mira, hay una historia súper bonita detrás y es que no sé si sabes que pues mucha gente dice que el Renacimiento fue el resultado del volver después de la peste negra. Entonces, de alguna manera, pues desde que comenzó la pandemia se ha hablado mucho y que lo que representaban los años 20 del siglo pasado, después de la gripe española, es como que después de la pandemia viene un periodo donde se valora mucho la estética, donde la gente, digamos que valora mucho el arte, las expresiones artísticas y demás. Y entonces eso me parece que de alguna manera tiene mucho que ver con ese volver a ser humanos, ¿no? Como volver a disfrutar como un renacimiento de lo humano, ¿no? Y ahí me parece que hay un tema que vamos a ver con mucha fuerza, pero además nos coincide con todo lo que está pasando, con la inteligencia artificial, los robots y demás, reemplazando mucho tema de la fuerza laboral. Entonces, esa conversación sobre qué puede hacer un humano, qué puede hacer un robot y qué nunca va a poder hacer un robot, creo que va a estar muy presente. Entonces, creo que tiene mucho que ver con ese pensarnos como seres humanos, ¿no? Tiene que ver con la ciudad de los 15 minutos que este programa de París, ¿no? Entonces, este es un momento para que podamos ir en bicicleta a todas partes, sin los grandes viajes, poder ir caminando, todo lo que sea cercano, pequeño, a escala nuestra, ¿no? No los grandes proyectos, no los grandes viajes, no las grandes riesgos, sino todo como mucho más a escala humana, digamos. Eso es lo que significa el pensar humano. Sí, y me gustó para las marcas lo que decías allí de menos cantidad, más calidad. Eh, Así es.
Es Eso en como, las marcas de ropa está muy fuerte, particularmente en el mundo de la moda. Hay una conversación muy fuerte en ese sentido, de, de, de cómo volver a que la gente tenga menos prendas, pero sean mejor hechas, ¿no? Con todo el tema ambiental, pues además. sí, valiosísimo y yo creo que yo creo que hay mucha tela por cortar en esa tendencia, esa es de las que más me parece que tiene muchas posibilidades desde el entendimiento, empezar a desarrollar estrategias para que las marcas funcionen diferente. Me parece que allí creo que eso requería todo un capítulo, una conversación solamente de esa tendencia, porque realmente me gusta mucho, Juan. Pero bueno, vamos a terminar con la última tendencia, que es la vergonzosa culpa. Yo cuando leí esta, me gustó mucho porque es hablar del tema ambiental con un enfoque absolutamente humano. Porque es que siempre estamos diciendo, ay, sí, conciencia ambiental, sí, tienes que pensar verde, sí, tienes que... Pero la verdad es que desde la posición personal, lo que nos está pasando es eso, vergüenza, ¿no? Frente a nuestras actitudes con el medio ambiente y demás. Pero yo creo que explícanos de eso. Sí, lo que pasa es que, a ver, esta conversación del tema ambiental ha tenido muchos matices, ha evolucionado mucho. Probablemente uno lo primero que piensa es que ha subido mucho de tono y sin duda se ha incrementado mucho la importancia del tema, pero y cada vez hablamos más, ¿no? Pero la realidad es que hubo muchas situaciones o ha habido muchas circunstancias que han hecho como que han ido moldeando esta conversación sobre el medio ambiente, particularmente cuando Estados Unidos, cuando Trump decidió salirse del Acuerdo de París. Fue un momento en el cual la gente dijo, no puedo confiar en el gobierno. Yo siempre había pensado que el gobierno tenía que encargarse del tema ambiental y ahí el ciudadano dijo, si yo no me encargo, esto no va a pasar nada. Porque además llevo años pensando que las ONGs lo van a solucionar y las ONGs pues han hecho denuncias y están ahí todo el tiempo haciendo lobby con los gobiernos, pero pues si los gobiernos no van a funcionar, las ONGs tampoco. Entonces el ciudadano de alguna manera dijo, bueno, pues yo lo voy a hacer. Y yo no sé si tú te acuerdas que a mí me sigue pareciendo un ejemplo increíble de movilización lo que pasó con el tema de los pitillos plásticos. Es decir, en cuestión de meses, había en América Latina, hubo 7 países o ciudades que discutieron el tema de esa legislación de prohibir los pitillos plásticos al mismo tiempo. O sea, imagínate cada cuánto pasa eso en la humanidad que 7 países estén al mismo tiempo legislando sobre lo mismo de una manera, de un tema que no estaba en la agenda ni que era un tema central de la agenda, simplemente presionado por los ciudadanos. Y había muchos ambientalistas que decían, el tema de los pitillos es muy grave, pero no es ni de los primeros 100 graves del tema. Pero el ciudadano dijo, esto me indigna y voy a luchar contra esto. Entonces, en ese empoderamiento viene después pues la sensación de frustración, porque yo empiezo la lucha, ya sé que el gobierno no me va a ayudar, la empiezo yo y me encuentro con un muro y me encuentro con que no voy a poder avanzar realmente y ahí aparecen las Greta Thunberg, que es un ciudadano, pues más ciudadano imposible, es una niña adolescente sin ningún título de nobleza, ni ninguna capacidad de celebridad, ni nada. Simplemente una niña universitaria, una niña de colegio cualquiera, logró poner el tema de manifiesto, ¿no? Entonces ahí se ve el poder del ciudadano. Pero ¿cuál es el tono de Greta Thunberg? Rabia, frustración. Entonces, de ese tono de frustración, ya es un momento en el cual decimos, ya no es pelear con los gobiernos, ya no es pelear, es nosotros mismos. Aquí la única culpa la hemos tenido nosotros. Entonces, lo que me parece interesante de este tema ambiental es cómo la responsabilidad ha ido pasando de manos y el ciudadano al final se miró al espejo y dijo, no, la culpa es mía, esto es una vergüenza lo que está pasando. Pero al final el plástico lo he usado yo, o sea, no son los gobiernos con sus políticas de explotación de petróleo. Eso también, y ahí hay una responsabilidad importante, y ahí hay muchas políticas energéticas y de sustitución y tal, pero soy yo con el plástico de las bolsas que he usado por años, el que he terminado destruyendo el planeta. Entonces, por eso creo que hay una sensación de culpa. Obviamente la pandemia tuvo mucho que ver con eso, pero creo que así explicaría yo, digamos, esta sensación de vergüenza y de culpa, o de vergonzosa culpa. Yo creo, Juan, que es un mensaje espectacular para que las marcas lo canalicen desde esa posición, ¿no?
el compromiso Sí, personal sí. del uno con el medio ambiente, ¿no? Ya no es esto de que depende de otros, depende de cada uno, pero es que está Claro. espectacular esa posición para cambiar. Claro, porque cuando el ciudadano toma la iniciativa de hablar del tema, las marcas tienen dos posibilidades. O lo ayudan o se quedan callados y son cómplices de todo el problema ambiental. Entonces, ahí es donde las marcas encuentran una gran oportunidad en ayudarle al ciudadano a amplificar su mensaje y amplificar su impacto también, porque ya el ciudadano también, ese paso ya es del paso de los discursos a la acción. Mira el paso que hay de Greta Thunberg a Extinction Rebellion. Greta Thunberg se para en la ONU y habla. Extinction Rebellion dice hay que apagar el planeta, hay que hacer lo que sea, hay que parar el planeta. Entonces, es también el paso del discurso a la acción. Sí, de acuerdísimo. Creo que espectacular este mensaje. Todas las tendencias, como dije al principio, Juan, creo que son absolutamente aterrizadas a la realidad. Creo que son un norte espectacular para las marcas. Creo que sirve para guía a nivel de estrategia para cualquier negocio. Aplica sin duda transversalmente. Así que no me queda más sino que agradecerte, felicitarte por este esfuerzo de hacer este compendio de tus ideas y tus visiones para que otros como yo y como todos los que nos siguen, pues podamos tener mapas para plantear estrategias un poco más acertadas. Así que qué gusto en serio tenerte, qué honor nos haces al compartir todo este conocimiento tan generosamente pues con nosotros. Mil gracias. No, un placer, un placer. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y muchas gracias por la invitación. No, espero tenerte, ojalá, muchas veces en este espacio, Juan. Es un gusto en verdad. Bueno, y ustedes no se pierdan Muchas gracias. ninguno de los capítulos que vamos a tener a continuación en Marketing Addiction, porque como ustedes pueden ver, solo tenemos invitados de primerísimo nivel, así que suscríbanse a marketingaction.co en YouTube. Hasta una próxima ocasión. Chao.